Querido Minor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Qué gustazo conocerte y saludarte por aquí, por este medio. Placer es Eh, mío vamos a también. ver, vamos a ver qué tal entonces, vos oyendo ahí tu previsión. Vamos a ver qué tal, qué tanto podemos colaborar con ustedes. Origami y matemática, ustedes aquí. Más que todo, pues me gustaría darles a ustedes una mirada acerca de las funciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues va a ser muy complicado que nosotros podamos hablar extendidamente sobre algunos temas, pero me gustaría iniciar justamente con este concepto, ¿verdad? De las funciones. O sea, ¿cómo fue que se fue dando esta situación? Porque creo yo que es importante contextualizar un poco, igual a nuestros estudiantes, ¿verdad? Cuando pues tengamos la posibilidad de compartir con ellos, creo yo que la contextualización les va a servir a ellos un montón. No sé si me pueden pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, vean, el material que yo les quiero solicitar a ustedes es algo básico, ¿verdad? Y ahí se los presento en pantalla. Es simplemente, pues, unas hojas de papel. Vamos a necesitar 8 cuadrados de papel. Ustedes van a poder, elegir el tamaño. Yo creo que está bien la regla, ¿verdad? Vamos a necesitar este material. Yo también entiendo de que, pues, vamos a llevar tiempo para desarrollar esto, ¿verdad? Entonces yo en esto pues les quiero, como les decía, dar el contexto al respecto de esta situación, pero quisiera ver la posibilidad de que si ustedes puedan armar entonces ahí cuadritos de papel, que sean 8 cuadritos de papel, ¿sí? De 10 por 10, 15 por 15 o 20 por 20. Ustedes decidan cómo, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar 8 de estos, pueden empezar con pues, los que vayan teniendo, ¿verdad? Pero va a ser importante ustedes que cuenten con una regla también y con un lápiz y con un borrador específicamente. Muy bien. Entonces, miren que esta situación es bastante interesante al respecto de estos temas. Quizá me puedan pasar a la siguiente, disculpa. Entonces, en este respecto, eh, estamos aquí tratando de enlazar dos ideas que al final de cuentas obviamente tienen relación porque la matemática pues sobrepasa muchos de los conocimientos que se tienen, entonces obviamente se puede deducir de ella muchas de las cosas, como en este caso el origami, ¿verdad? Y este acercamiento que les quiero proponer. Y esto, toda esta situación de las funciones, específicamente quiero hablar de esto primero, empezó con la idea del infinitesimal, ¿verdad? Con el infinito. Fue una situación bien, bien complicada que nació en Grecia. Ahí sí que hay un dicho que siempre que dice, en matemática todos los caminos conducen a Grecia, ¿verdad? Porque ellos dieron la formalidad que se heredó pues en todo el estudio de la matemática que nosotros tenemos, ¿verdad? El rigor y todo ello, ¿verdad? Pero la idea del infinito maduró específicamente en Europa Occidental en el siglo XVII y XVIII, ¿verdad? Entonces, estas situaciones que nos colocaba los griegos, ¿verdad? Ellos tenían unas situaciones bastante adecuadas, ¿verdad? Para que nunca se ha podido replicar en otra de las civilizaciones, puesto que ellos, pues, de estar, por decirlo así, ociosos, analizando y pensando, dedicándose a esta parte, pues, ellos eran bien vistos por la sociedad, ¿verdad? Inclusive, pues, estaban en la parte más alta de ellos mismos, ¿verdad? Porque la misma sociedad griega permitía de que existieran estos espacios, ¿verdad? Justamente los griegos, los grandes pensadores tenían como cierto rechazo contra los sofistas, que ellos decían de que, pues al final de cuentas solo corrompían al hombre, ¿verdad? Porque la información que daban no era para ellos, pues, tan valiosa como la que se analizaba ahí en los grandes lugares donde se congregaban, ¿verdad? Pero es que específicamente fue Zenón el que propuso unos 4 argumentos. También me gustaría que pusieran pasar adelante, por favor, a la siguiente diapositiva. En lo que ustedes están ahí, ¿verdad? Trabajando estos cuadritos de papel, a uno de estos que encuentren en el camino, por favor, hay que marcarle el centro. Es decir, cuando ya tengan de los 8 cuadritos de papel, agarran solo uno y le vamos a ubicar el centro.
como ustedes puedan y quieran, pero hay que marcar el centro de esa figura. Yo les voy a ir mostrando ahorita que pueda encender mi cámara entre un momento, ¿verdad? Pero a los cuadraditos, las medidas pueden ser como ustedes gusten, de 10 por 10, 15 por 15 o 20 por 20, ¿verdad? 8 cuadraditos de papel de esas dimensiones, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar 8 de esos cuadraditos, ¿verdad? Y a uno de estos le vamos a marcar el centro, vamos a hacer la marca del centro de ese cuadrado. Ustedes pueden utilizar ahí la técnica que se les haga más fácil, ¿verdad? Utilizar la regla para medir todos los lados o utilizar dobleces. Al final de cuentas, las dos diagonales del cuadrado pues les puede servir para encontrar el centro. Quizá puedan seguir en la siguiente, por favor. Entonces, específicamente lo que ocurría con los griegos es que ellos pues se dedicaban un montón al análisis de todos los razonamientos, ¿verdad? Pero específicamente fue Zenón de Elea el que propuso 4 postulados al final de cuentas sobre la continuidad, ¿verdad? Ellos trataban, este ejemplo es muy clásico en todas las personas que estudian cálculo, ¿verdad? Porque hablan específicamente de Aquiles y la tortuga, ¿verdad? Que si la tortuga va adelante, ahí lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? O sea, siempre va a aventajar al corredor, que aunque pareciera que fuera más rápido, pues no lo va a alcanzar porque tiene que llegar al menos el punto medio de las distancias que los separa, ¿verdad? Eran razonamientos bien ingeniosos al final de cuentas y los griegos, pues ellos tenían una cierto, un cierto rechazo, un cierto tema tabú respecto al infinito, ¿verdad? Para ellos esta situación del infinito no era tan, tan fácil de poder de trabajar, ¿verdad? Sino que al final de cuentas ellos utilizaban su alfabeto como utilizaban su alfabeto como números también, ¿verdad? Tienen una doble implicación. Entonces, esto a ellos no les permitía, pues, abordar muchas situaciones que hubieran logrado, ¿verdad? Pero específicamente fue Zenón el que les lanzaba 4 argumentos en donde la situación de espacio y tiempo, pues, se confunde un poco. Quizá puedan ir a la siguiente, por favor. Inclusive estos argumentos de Zenón, ¿verdad? Los argumentos que Zenón proponía a todos los griegos, ¿verdad? Inclusive fue Aristóteles quien, por ejemplo, de Zenón no se tienen unos registros directos, ¿verdad? De que él haya dicho o haya hecho, ¿verdad? Sino que Aristóteles entre toda su documentación, pues refuta las ideas que proponía Zenón, ¿verdad? Pero pues avanzando las eras, ¿verdad? Como nosotros hemos ido ya desde este punto, pues con un análisis ya parados sobre la cúspide de la matemática, podemos analizar lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y Bertrand Russell justamente decía que en una u otra forma los argumentos de Zenón de Elea han dado pie a casi todas las teorías sobre el espacio, el tiempo y el infinito que han construido desde sus días hasta los nuestros, ¿verdad? O sea, es que importante cómo es que una argumentación que no iba alineada a la forma en que los griegos, perdón, manipulaban la matemática, pues hizo que entraran en una etapa de vacío, ¿verdad? Donde los griegos ya no pudieron avanzar por esas ideas que en realidad fueron una bomba para todos ellos, ¿verdad? Entonces, esta situación y esta pregunta que les hacía Zenón muestra algo bastante interesante y es el papel que tiene la matemática en el cuadro general de los conocimientos de toda la humanidad, ¿verdad? O sea, la matemática en realidad sí son operaciones, son cálculos, son procesos que nosotros realizamos con nuestros estudiantes o nosotros mismos en el proceso de formación, pero al final de cuentas sobrepasa todas las otras ciencias debido a que es bastante profunda en los planteamientos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el espacio, el tiempo y el movimiento no tienen la misma extensión que los conceptos matemáticos. O sea, hay una diferenciación entre lo real y los conceptos matemáticos, ¿verdad? Para el matemático, pues los conceptos son muy claros, pero para el hombre práctico, pues no se adaptan, ¿verdad? No admiten el mismo sistema, por decirlo así. Entonces esto es muy puntual, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Zenón lo que estaba diciendo en ese punto era hablar, por ejemplo, de cosas que pues
nosotros lo vemos de forma práctica, pero desde una perspectiva matemática, ¿verdad? Entonces todo esto pues nos fue dando paso a que pudiéramos avanzar en estas ideas, ¿verdad? Pero pues justamente al final de estos debates que tenía Zenón y los griegos en su momento, pues empezó la decadencia de Grecia, ¿verdad? Donde ya no pudimos rescatar nada más, inclusive después de que pasara toda esta decadencia de los griegos, pues empieza la, la Edad Media en Europa. Al final de cuentas, en Europa nos interesa porque ahí fue donde se desarrollaron todas estas ideas, ¿verdad? Donde se fueron desarrollando. Entonces, quiero aprovechar, ahorita que estoy pues por aquí, a hacerles una lectura específicamente que va a contextualizar todo esto, ¿verdad? Y por qué les hablo de todo este asunto. Entonces, al final de cuentas, ya por ahí en los siglos XVII y XVIII, ya se empezaron a dar unos fundamentos más formales respecto a estas temáticas. Ya vimos que hasta el final de cuentas fue ya Cantor y Dedekind los que zanjaron este asunto, ¿verdad? Con los racionales, ¿verdad? Y el infinito, que está muy mezclado. Precisamente los pitagóricos tenían una ley, ¿verdad? Que el que revelara los infinitos, pues merecía la pena capital, ¿verdad? Entonces era una situación bien delicada para los griegos, el infinito y los irracionales. Entonces, específicamente cuando tratan de encarar en este punto a Seneca, él dice en forma de, aquí hay un párrafo que yo quiero leer, la verdad que espero ahí que me siguen con la lectura. Dice, Zenón, en este caso a Zenón le preguntan, ¿verdad? Y él responde, dicen ustedes que, así como el espacio se compone de una infinidad de puntos contiguos, el tiempo no es tampoco más que una serie de instantes contiguos, ¿verdad? La propuesta que le decía Aristóteles a Zenón, ¿verdad? Bien, consideremos entonces la flecha en su vuelo. Esa es la idea que nosotros vamos a trabajar ahorita, una flecha que va en su vuelo. En todo momento, su punta ocupa un punto muy definido en su trayectoria. Ahora bien, mientras ocupa esta posición, ella debe estar en reposo. Pero, ¿cómo puede un punto estar en reposo y en movimiento al mismo tiempo? ¿Verdad? Esta situación específicamente ponía a los griegos en una encrucijada, ¿verdad? Una situación muy problemática. Entonces, al final de cuentas, esto para nosotros lo podemos rescatar diciendo que al matemático, pues se desprende de todos estos argumentos mediante la siguiente pregunta, ¿movimiento? Pues bien, para un matemático, ¿verdad? O sea, nosotros que estamos estudiando matemática, el movimiento es precisamente una correspondencia entre posición y tiempo, ¿verdad? Entonces el movimiento, según pues nosotros estamos tratando de analizar aquí, es una correspondencia entre la posición y el tiempo, ¿verdad? Una correspondencia tal entre variables, es lo que nosotros le llamamos función, y específicamente ahí vamos tratando de dibujar cómo es que nacieron estos conceptos, ¿verdad? Porque son muy modernos, pero su origen está en el infinito, ¿verdad? Esa situación del infinito. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que en la ley del movimiento es precisamente una función, en realidad es el prototipo de todas las funciones continuas. Cuando nosotros hablamos de funciones continuas, la de movimiento específicamente fue la que encarna todo este proceso de análisis respecto a la función. Entonces, vamos a ver. No difiere en el fondo del caso, por ejemplo, de un cilindro lleno de gas y provisto de un pistón deslizable libremente en el interior de un cilindro. A cada posición posible del cilindro corresponde una presión determinada del gas. Para obtener la presión correspondiente en una posición cualquiera, basta detener el pistón en esta posición y leer el manómetro. Entonces, si nos damos cuenta, al final de cuentas, esta situación de función se fue extrapolando a otros ejemplos, ya que nos ponen uno más, pero ahora vamos ya a meternos a una situación que nos interesa un poco más. Y entonces, pero
ocurre lo mismo cuando se trata de un cuerpo en movimiento, así cuando hablamos del cilindro, ocurre lo mismo cuando hablamos de un cuerpo en movimiento. Podemos detenerlo en un instante cualquiera sin interrumpir el movimiento mismo que deseamos observar. Es decir, nosotros matemáticamente analizando podemos detener ese movimiento para analizarlo. ¿Es posible? Pues seguramente eso no es posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por movimiento de un cuerpo? Que ocupa una cierta posición en un instante determinado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensamos en eso de esa forma, verdad? Entonces nosotros entendemos simplemente que, aunque no sabemos concebir un procedimiento físico mediante el cual se pueda detener la flecha en su vuelo sin suprimir el vuelo, nada nos impide conseguirlo por un acto de nuestra mente. Y aquí es donde ya entra lo importante, ¿verdad? Porque es un acto de nuestra mente. Pero la única realidad que hay detrás de este acto de nuestra mente es que otra flecha pueda ser imaginada inmóvil en ese punto y en ese instante, ¿verdad? Si nos damos cuenta, nosotros estamos creando una ficción en realidad del objeto comparado en la realidad con lo matemáticamente analizado. Entonces, el movimiento matemático es exactamente una sucesión infinita de estados de reposo. Es decir, la matemática reduce la dinámica a una rama de la estática. Y específicamente fueron estas ideas las que le dieron el impulso a Newton, ¿verdad? Para poder venir y agarrar la mecánica física, ¿verdad? Hablando de la física clásica, la mecánica, pero geometrizándola, ¿verdad? Entonces ya por eso, por ejemplo, tenemos una superficie plana de donde un objeto se mueve del punto A al punto B, o sea, se geometrizó ese análisis debido a estas relaciones tan importantes de la función. Entonces, este principio que realiza esa transición entre esas dos formas de ver fue formulado por primera vez por de Allenberg en el siglo XVIII. Esta identificación del movimiento con una sucesión de estados contiguos de reposo durante los cuales el móvil está en equilibrio parece absurda para nosotros a primera vista, ¿verdad? Pero y sin embargo, este movimiento compuesto de estados sin movimiento, miren qué interesante esta situación, ¿verdad? Es un movimiento que está compuesto de estados que no tienen movimiento. O sea, esto no es más ni menos absurdo, ¿verdad? Para nosotros que una longitud compuesta por puntos sin extensión, porque nosotros decimos que es una sucesión de puntos, pero los puntos geométricamente no tienen dimensión. O sea, una sucesión de puntos sin dimensión permiten hablar de un espacio, ¿verdad? Eso es una relación bien interesante. Muy bien. Entonces vamos a ver. O también en este análisis nosotros estamos hablando de un tiempo compuesto de instantes sin duración. O sea, para nosotros es un poco, no es intuitivo el decir, bueno, vamos a suponer varios puntos que no tienen dimensión para hablar de una distancia. Y tampoco, y también vamos a hablar de un montón de sucesos o de partes que no tienen duración para el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta abstracción no es ni siquiera el esqueleto del movimiento real que perciben nuestros sentidos, ¿verdad? Esta abstracción que nosotros estamos haciendo no es nada más, solo una forma vaga de ilustrar esta situación, porque cuando nosotros observamos una pelota en el aire, percibimos el movimiento como un todo y no como una sucesión de saltos infinitamente pequeños. Nosotros vemos globalizado. Pero una línea matemática tampoco es la verdadera ni aún la fiel representación de un alambre. Pero entonces aquí ya caemos a otra situación, ¿verdad? Nosotros tratamos de tener un proceso mental, ¿verdad? Un acto de nuestra mente, unos sucesos que para nosotros son reales, ¿verdad? Lo tratamos de abstraer. Entonces, al final de cuentas, toda la humanidad siempre ha sido acostumbrada durante tanto tiempo a realizar estas ficciones, que inclusive nosotros
Hola, hola, ¿será que me escuchan? Sí, Tuve sí, una te escuchamos. desconexión, creo. Hola, hola. Hola, hola. Ah, muchas gracias. Muy amable. Bien, perdone. Entonces, pues continuando con esta situación, ¿verdad? Ustedes, al final de cuentas, nosotros ya vemos que cómo estas ideas del infinito, cómo estas ideas de lo continuo, empezaron a dibujar. Oye, creo que estamos muy adelante. Ahí estamos. Empezaron a dibujar pues alguna serie de ideas, ¿verdad? Al respecto. Y es que el cálculo de todo esto, ¿verdad? Eh, Empezó pues con este análisis del infinito que marcó la decadencia de los griegos. Arquímedes casi consigue el cálculo infinitesimal, ¿verdad? Porque al final de cuentas el cálculo está basado sobre la idea del límite y él lo hacía cuando trataba de encontrar el número pi. Entonces el cálculo de límites reposa sobre la noción de que dos cantidades variables se aproximan a un estado de igualdad, cuando su diferencia puede hacerse tan pequeña como se quiera, ¿verdad? Los que han estudiado cálculo pues se han dado cuenta de que como la idea es igualar esas dos variables. Y al final de cuentas, lo que nosotros hemos estado hablando aquí es pues el proceso en el que como dos ideas se tienen que ir relacionando. Y específicamente estas ideas pues solo fueron originadas hasta finales de este siglo, del siglo XVI, donde estaba Francois Viete. Él fue uno de los, él fue el primero, mejor dicho, en el que empezó a utilizar variables en sus formas de escribir matemática. Es decir, no era muy común hablar de 3A más B, por ejemplo. Esas situaciones no habían, ¿verdad? Pero fue este Viete el que introdujo y fue fundamento para. A ver, entonces en esta parte yo antes de empezar con esas combinaciones, operaciones binarias, quisiera ver más o menos si ustedes ya tienen construido su, sus 8 cuadritos de papel, de casualidad. Sí, ya. Ya están, muy bien. Gracias, gracias. Ojalá que los demás también lo tengan por ahí. Entonces lo que vamos a hacer con esos cuadritos de papel va a ser un primer ejercicio. Muy bien. Tomando su cuadrito de papel, denme un segundo ustedes, un segundito. Tomando nuestro cuadrito de papel y ya ubicado el centro, lo que nosotros vamos a hacer es, ese centro va a ser el centro de nuestras coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, agarremos ese cuadrito de papel como que fuera un plano de coordenadas rectangulares, un plano cartesiano. Vamos a agarrar nuestro cuadrito de papel y en el centro, en el punto, va a ser el origen de nuestro sistema. Miren que van a perdonar, pero hasta ahorita ya estoy logrando acceder a la computadora. Denme un segundito. Mientras ustedes hacen ahí el cuadrito de papel como que si fuera un. Ahorita les voy a mostrar, denme un segundo. Denme un segundito. Te les voy a solicitar acceso con otro dispositivo. Disculpen que esta situación se complicó un poquito, pero si ya tienen sus cuadritos de papel, excelente. Entonces en el centro, el que tiene el centro va a ser nuestras,
nuestro centro de coordenadas rectangulares. Deme un segundito. La hoja de papel que ustedes tendrán, no sé si me pueden ver aquí en la camarita. Y la hoja de papel que ustedes tienen, pues está así normal, ¿verdad? Es una hoja de papel, pero lo que nosotros tenemos que hacer después de ubicar el centro, me voy a acercar lo más posible. Aquí está el centro, miren, donde estoy señalando. Está el centro. Lo que vamos a necesitar entonces es hacer en este centro una líneas X y Y para las coordenadas rectangulares, ¿verdad? Esto, yo lo tengo completamente rayado, ¿verdad? Pero ustedes pues pueden tenerlo así nada más. Necesitamos al menos el primero de estos. Lo vamos a tener así. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, aquí estamos. Muy bien, si quieren yo ya puedo compartir, disculpen, hoy eran muy amables. Una ventana, ahí estamos. Muy bien, aquí estamos entonces con esta situación. Tenemos las operaciones binarias, ¿verdad? Las operaciones binarias es lo que viene ahorita. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Mientras voy a hacer un pequeño ejemplo por aquí. Imagínense que nosotros tenemos, voy a insertar por aquí aunque sea el texto. Nosotros una operación tan inocente como 3 más 2. ¿Cuánto es 3 más 2? Pues igual a 5, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos tener aquí. Cuando nosotros hablamos de las operaciones binarias, se dice que un par de objetos A y B, vamos a suponer que el objeto A le vamos a llamar 3 y al objeto B le vamos a llamar 2, para que sean los números que tenemos respectivamente ahí abajo, ¿verdad? Ahí está. Ahí vamos a ponerle esos nombres. Entonces, esto es un par ordenado. Y si a uno de ellos lo definimos como el primer objeto y al otro lo definimos como el segundo objeto, es decir, analizando, ¿verdad?, lo que decían pues los griegos al respecto de las ideas que relacionaban la posesión y el tiempo, ¿verdad?, que dio origen a las funciones desde el infinito. Esta situación nos pide a nosotros siempre poder ver una de las realidades como primaria y la otra como secundaria, porque la primera obedece a la segunda, ¿verdad? O sea que hay que marcar una idea primero. Y esto es bastante importante en funciones, porque nosotros cuando hacemos esto, pues ya tenemos claridad de qué es lo que estamos haciendo. Y tenemos aquí estas operaciones binarias, ¿verdad? Una operación binaria. Si nosotros dijimos que el objeto A pues es el primer objeto y el objeto B es el segundo objeto, vamos a decir que A y B es un par ordenado. En este caso, vamos a decir que este par ordenado lo vamos a escribir, el primero es 3 y el siguiente es 2, el siguiente, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí es un par ordenado, ¿verdad? Este par ordenado lo tenemos aquí abajo porque sí, se sigue la misma idea, ¿verdad? En matemática, bien decía Poincaré, la matemática es el arte de llamarle de la misma forma a muchas diferentes, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, aquí está el mismo concepto. Cuando nosotros decimos 3 más 2, estamos agarrando el elemento 3 y el elemento 2 y asociándolo con el elemento 5. Es decir, el elemento 3 y 2 solo tiene una asociación bajo esta operación y es el 5. O sea, es una operación cerrada, ¿verdad? Es una operación binaria. Y así nosotros lo podemos ir contextualizando con las otras operaciones. Es decir, que ese concepto de binaridad, ese concepto de relación entre dos, está en la raíz de toda la matemática, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que procurar buscar esa situación al final de cuentas. Entonces, este número que nosotros estamos asociando, el 5, es específicamente este número 5. No puede ser otro, ¿verdad? Porque hay una relación específica ahí. Entonces, esto, por ejemplo, me pone a mí ya a las primeras actividades, después de darles un poco de contexto al respecto. Y es que si ustedes ya tienen esto de aquí, si ya tienen su hojita, yo esperaría que ya la tengan ustedes por ahí, lo que voy a requerirles es que ignorando todo lo que ustedes tienen por aquí, ustedes pudieran venir. Ojo, miren cómo lo voy a hacer. La marca está frente a ustedes. Vamos a hacer de cuenta que está así frente a mí, ¿verdad? Pero yo lo voy a poner frente a ustedes. Pero supongamos que está frente a mí.
Yo necesito doblar la parte superior izquierda, ¿sí? En el lado de usted, ¿no? La parte superior izquierda la vamos a doblar al lado opuesto, ¿verdad? La parte inferior derecha la vamos a doblar así. Es decir, vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es lo siguiente, un doblez. Doblamos hacia acá. Va, doblamos hacia acá, hacia abajo. Doblamos. Va. No sé si ustedes ya lo tienen por ahí. Me dirán si ya lo tienen por ahí. Si ustedes ya tienen este doblez por aquí, lo que van a observar es que justamente en el centro de coordenadas rectangulares está pasando este trazo. Y la idea, ya se los voy a empezar a dibujar, es que origami, ustedes, existe infinidad de formas. Pero nosotros vamos a decir que un cuadrado para hacer un módulo de origami va a ser nuestro plano para trabajar. Ahí le vamos a aplicar toda la geometría del plano. El cálculo de ¿cómo les dijera yo? La ecuación de la distancia entre puntos, la mitad de una recta. Hay un montón de operaciones de la geometría analítica que se pueden trabajar sobre planos y específicamente podemos utilizar esto como un plano, ¿verdad? Un plano geométrico. Anteriormente, cuando pues estaban en la prehistoria, me imagino que como no había otra forma de cómo escribir, era el suelo, la tierra, ¿verdad? Bien dicen que Arquímedes, sí, él fue, cuando los romanos invadieron Grecia, un soldado lo mató, ¿verdad? Porque estaba dibujando círculos y objetos en la arena, ¿verdad? Y específicamente como no están todas estas posibilidades, era esa forma de trazar estas partes evidentes de la matemática. Nosotros hoy estamos apropiándonos de todas las bondades del origami para hacer esas representaciones. ¿Qué es lo primero que quiero que hagan? Si ustedes me hacen el favor, entonces, es específicamente esto. Después de hacer este doblez, ustedes pudieran decirme cuáles son las parejas ordenadas en las que atraviesa este trazo de mi papel, este doblez de mi papel. Yo doblé el papel. ¿Será que esos trazos respecto a lo que nosotros hicimos están ubicados en alguna pareja ordenada o no lo están? A ver si alguno de ustedes nos puede colaborar ahí con ese asunto. Si ya lo ha visto, lo hizo, lo tiene. Perdonen, ¿alguien tendrá por ahí el papelito? ¿Lo ha logrado hacer? O sea, un pedazo de papel, un cuadradito, un puntito. ¿Sí? Ahorita les voy a proyectar a ustedes. Perdón que no puedo proyectar muy bien, que hasta ahorita arrancó la máquina, pero entre tanto ustedes me dicen si ya tienen por ahí. Muy bien. Vamos a ver. Denme un segundo, voy a leer el chat. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Espero que lo estén haciendo ustedes por ahí. De todas formas, yo les voy a compartir todo este recurso que estamos hablando, ¿verdad? Al final de cuentas, si nosotros lo que venimos y vemos por aquí, yo me voy a ir aquí a mi presentación, creo que puedo hacer algunos dibujitos al respecto. Sí, denme un segundo ustedes. Vamos a ver. Bueno. Denme un segundito, necesito lanzar una aplicación. Vamos a ver. Para compartirles. Pero miren, pues la idea es, si ustedes están trabajando con estudiantes de, pongámosle, nivel primario, ¿verdad? Antes de la educación media,
pues los niños ya tienen nociones respecto a la recta numérica y cómo ubicar puntos en el plano de coordenadas. Imagínense que nosotros pudiéramos hacer esto, ¿verdad? Y la intencionalidad de este material es esta, que ustedes le den al estudiante, ustedes le pueden dar al estudiante cuadritos de papel que tienen trazados ya los rayados. Miren, ahí están los rayados, todos estos tienen. Yo tengo 8 cuadraditos de papel justamente con los rayados. Y ustedes pueden venir y decirle, trabajar en grupos si quisieran inclusive, ¿verdad? Pero le pueden decir a los estudiantes la posibilidad en la que ustedes les dan un listado de puntos en el plano, ¿verdad? Por ejemplo, ubíquese el punto 1,1. Entonces el estudiante con su lápiz, ¿verdad? Haciendo los trazos necesarios, 1,1, justamente ubica el 1,1 y lo marca, ¿verdad? Nosotros hicimos el rayado antes, el doblez, pero la idea es que el estudiante solo tenga el cuadrado de papel. 1,1, escriba por aquí. Le damos otros puntos, ¿verdad? En el plano. Entonces, nosotros dependerá qué tanto queramos que ejercite, ¿verdad? Le vamos a dar otros puntos en el plano, que menos 3, menos 3, 4,4. Obviamente, porque si ustedes se dan cuenta, esta es una recta, ¿verdad? Es una recta de pendiente 1, por lo que es la más simple, que se compone de esta forma, así es la diagonal de un polígono. Pero al final de cuentas, cuando nosotros le damos al estudiante estas partes acerca de cómo ubicar los puntos, pues nosotros le estamos dando ahí ya instrucciones que al final de cuentas, vamos a ver. Hoy todavía no está esto. Entonces, al final de cuentas, nosotros le vamos a dar a ellos el punto. ¿Qué otro punto? El 0,0. Muy bien. Le damos un conjunto de valores relacionados. Entonces, cuando nosotros ya tenemos todo esto de aquí relacionado, le podemos decir, ahora, con este conjunto de puntos, lo que tienes que hacer es un doblez, una línea recta, ¿verdad? Un doblez. Entonces nosotros ya podemos venir y analizar, ¿verdad? El estudiante ya va a poder analizar y decir, bueno, el punto están aquí, están todos estos puntos, entonces es una línea que me doble, ¿verdad? Y la idea es esta, que el estudiante, mediante instrucciones matemáticas, en este caso, ubicaciones de puntos en los planos de coordenadas, lo que nosotros necesitamos es solo darle la instrucción, después coloque este grupo de puntos y después doble donde aparece. Muy bien. Ya le podemos dar rangos, ¿verdad? Rangos inclusive. Entonces hay varias formas que nosotros podemos hacer. Denme un segundo, pues ahorita sí les voy a compartir. Hoy sí ya estoy conectado, vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Dame un segundo que no me deja compartir esto. Qué problema. Vamos a ver. Un segundito, un segundito. Vamos a ver. Ahora creo que sí, ya voy a poder. Uf, perdonen ustedes, pero sí. Complicado esto. Vamos a ver, ahí estamos. Ahora sí. Tal vez para que me vean mejor porque sí está un poco extraño esto. Vamos a ver. Denme un segundo. Full screen. No. Rectángulo. Ahí estamos. Denme un segundito, ahí estamos. Ahora sí. Nuevamente les comparto. Vamos a ver una ventana. Ahora sí. Este de aquí. Este. Bien, yo creo que ahora sí ya están viendo aquí mi ventana, pero es que no sé por qué se ve así. Denme un segundo.
Vamos a cortar esto. Array, rectángulo quizá. Uy. Bueno. Bueno, que sea así, miren ustedes que se ve un poco lejano, pero voy a acercarme todo lo posible. Entonces lo que nosotros tenemos aquí en nuestro plano de coordenadas, nosotros le podemos decir al estudiante, mire, ubique esos puntos, ¿verdad? Al estudiante se dan los puntos, el conjunto de puntos 1,1, 2,2, lo que les decía, menos 3, menos 3. Entonces el estudiante va a venir, como ya tiene su cuadrado, como ustedes lo tenían de igual forma, marcado el centro, hecho un plano de coordenadas, van a venir y ubicar estos puntos. Entonces ustedes dicen, bueno, 1,1 tiene que ser necesariamente este valor de por aquí. Lo vamos a marcar un poco fuerte. Uf, está muy grande aquí. Vean, a ver si se ve. Lo voy a marcar mejor con lápiz. Aquí estamos. 1,1. Viene el estudiante y analiza el siguiente, que es 2,2. Bueno, se va aquí 2,2. Le podemos dar menos 3, menos 3. Ustedes bien saben, ¿verdad? El estudiante pues ya debería tener práctica en esto, pero inclusive puede rotular aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Este es menos 5 nada más. ¿Verdad? Este que yo tengo aquí diseñado para esta ocasión, pues simplemente es este de aquí. Entonces, ubica ese punto, ¿verdad? Aquí todavía falta menos 1, menos 2, menos 3. Entonces ya está. Está aquí en menos 3, está en menos 3. Entonces la intersección de ellos, este es el punto, ¿verdad? Porque eso es lo que están haciendo. Entonces lo que nosotros podemos hacer con esto inclusive es decirle al estudiante, bueno, estudiante, haga esos puntos, posteriormente haga un doblez en donde usted va a encontrar esos puntos que acabo de marcar. Pero como les digo, hay más formas en las que ustedes pueden resolver. Por ejemplo, nosotros podemos decirle al estudiante, por favor, resuélvanos Q de X es una función que es igual a X más 5. Miren esta situación. Entonces, esto ya serían estudiantes de mayor nivel, ¿verdad? Los que nosotros le podemos proponer ya ecuaciones un poco más complicadas. Entonces, aquí, el estudiante ya debería de hacer el proceso de solución, pero ustedes ya lo saben, ¿verdad? Yo creo que ya no es necesario. Podemos decir Q de 0, que sería interesante empezar por sería 0 más 5. O sea que esto es igual a 5. Quiere decir que nuestra pareja ordenada es 0,5, nuestra primera pareja ordenada. ¿Que cuál debería de ser? Bueno, la vamos a poner en azul, 0,5, justamente es esta de aquí, ¿ve? Porque hasta aquí llega, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Este punto de aquí es el primero que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer cuando vale 1, ¿verdad? Vamos a analizar esta expresión cuando vale 1. Perdonen, vamos a hacerlo aquí entonces, 1. Vamos a tener 1 más 5, pues esto va a valer 6. Entonces nuestro valor es que cuando tenemos 1, tenemos 6. Analizamos otra vez aquí. Cuando tenemos 1, tenemos 6. Bueno, pero esto se sale de mi plano, ¿verdad? Eso quiere decir que yo le puedo decir al estudiante, bueno, defíname qué estamos haciendo. Profe, es que usted está trabajando todos los valores X, pero que están entre 5 y menos 5. Entonces ahí él ya va teniendo cierto criterio a la hora de poder operar estas situaciones, ¿verdad? Entonces, pero vemos que en esta parte al menos no nos funciona porque se sale del plano. Entonces yo sé que voy a trabajarlo con números más pequeños y voy a intentar solo con uno más, para no aburrirlos, menos 2. O sea, tengo menos 2 más 5, signos distintos, es una diferencia. 3, el mayor, ¿verdad? O sea, tenemos menos 2 y 3. Eso quiere decir que menos 2 en X, o sea, en X es menos 2 y es 3 en Y. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí el estudiante de a poco, él va a ir encontrando estas situaciones, ¿verdad? Y la idea es esta, ¿verdad? Que nosotros le pongamos al estudiante algunas funciones específicas, ¿verdad? Que al final de cuentas caigan en formas geométricas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si hacemos, vamos a hacer otras más. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos que f de x es igual a x? Miren qué situación, pero esa es la más conveniente, ¿verdad? La identificaron aquí en este azul, esa fue en este verde, esa fue la primera que hicimos.
Si nosotros seguimos trabajando, por ejemplo, g de x es igual a x negativo. Miren que lo único que está pasando es que la pendiente es negativa. ¿Y qué diferencia de esta verde entonces? La única diferencia es que va en el lado opuesto, ¿verdad? En el lado contrario. Aquí está. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos trazos que ustedes están viendo sobre el papel representa un doblez. Inclusive yo ni les estoy diciendo qué figura estamos haciendo. Creo que no hay necesidad, ¿verdad? Pero cada una de estas funciones evaluadas sobre nuestro plano van a permitir crear un doblez. Y nosotros podemos meter ahí toda la información. Por ejemplo, si nosotros le decimos al estudiante, mire que x vale 0. Bueno, x vale 0. X vale 0 es aquí, ¿verdad? Ya tendría que tener noción de que cómo es que funciona cómo ocurre una función con esta forma, ¿verdad? Cuando es constante, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Toda esta teoría nosotros ya se la dimos a ellos anteriormente. Entonces, le podemos inclusive poner un asterisco aquí, miren, y esto yo lo coloco, ¿verdad? Yo lo he agregado recientemente, porque a veces nosotros tenemos que hacer dobleces en el reverso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener aquí nuestro papel de origami, sí que hacemos aquí, doble acá, pero a veces tenemos que hacer ese doblez, pero en el reverso, ¿verdad? Al contrario. Entonces podemos darle la señalización al estudiante, podemos decirle, mire, este otro que usted va a hacer, por favor, hágalo en el reverso. Este gris que está aquí, ¿ve? Aquí está. Oye, entonces aquí está, miren, aquí hicimos esta situación, ¿sí? Entonces este es un doblez. Si ustedes están siguiendo los dobleces, les voy a mostrar entonces, el primero es este doblez que tenemos aquí, cuando f de x es igual a x. Entonces eso es una constante, es aquí con pendiente 1, aquí doblamos a la mitad. Y el otro sería, pues doblamos en el lado opuesto, ¿verdad? Porque es menos 1, entonces doblamos hacia el otro costado. Entonces si ustedes se dan cuenta, pueden omitir estos pasos que yo les estoy dando a ustedes con sus estudiantes, simplemente lo pueden hacer de esta forma, ¿verdad? Estamos aquí, tenemos cuando x vale 0, pero en el reverso, entonces yo sé que es aquí, en esta vertical, pero lo voy a hacer en el reverso, me conviene hacerlo en el reverso, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí está. Pero estas no son todas, ¿verdad? Me hace falta esta otra que acabo de colocarme, q de x, que es x más 5, si se dan cuenta va desde aquí hacia acá, entonces yo trato de identificarlo. Es un doblez desde la punta superior hacia el centro, ¿verdad? Entonces hacemos esta doblez, este origami. Aquí está. Tenemos esto de aquí. Muy bien. ¿Será todo esto nuestro origami? Pues yo aquí me faltó agregar una función más que le vamos a llamar p de x, que simplemente es menos x más 5. Obviamente nosotros podemos transformar esta, ¿verdad? Como querramos, ¿verdad? Podemos agregar valores así de, ¿qué? Vamos a agregar aquí una fracción de 1/13 de x más, ¿qué? Por 13, por ejemplo, ¿verdad? Para que haya ahí una operación, no sé, podemos hacer algunas operaciones. En realidad nosotros podemos modificar estas situaciones, pero específicamente, ¿qué nos permite? Esto nos permite hacer este otro trazo que se encuentra aquí. Ahí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Lo que nosotros estamos logrando es hacer un trazado sobre nuestro papel. Obviamente, esta es solo la representación gráfica. Ustedes deberían de estar avanzando en su papel ahí, ¿verdad? Y este otro último que acabamos de hacer, pues es justamente el otro, ¿verdad? Ahí estamos. Al final de cuentas, nosotros, como ya estamos pues mirando desde la cúspide del edificio geométrico y vemos hacia el pasado, ahí decimos, ¿cómo es posible que los griegos hayan destruido su gran sociedad y hayan entrado a un lugar de decadencia por hablar del infinito, ¿verdad? El infinito que nos está dando a nosotros de a poquito algunas relaciones con conceptos ya meramente de funciones, ¿verdad? Que es sobre toda la estructura que se fundamenta nuestra matemática ahora superior, ¿verdad? Toda la matemática derivada de la función, o sea, de lo que Newton y Leibniz propusieron, ¿verdad? Esa derivación de esa pues, se implicó en este aparato increíble, ¿verdad? Que nosotros tenemos y conocemos, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen este de aquí.
Inclusive ustedes pueden hacer un reto más con sus estudiantes, ¿verdad? Pueden inclusive cuando ya sea presencial, ¿verdad? Agarrar, no sé cómo le llamarán allá, folios, cartulinas grandes, pedazos de papel gigantes. Pueden hacer grupitos si quieren ustedes. Darles uno a cada grupo, hacer grupos de la cantidad de piezas que necesiten, ¿verdad? Uno a cada quien. Ustedes pueden escribir las funciones en la pizarra y los muchachitos en grupos pues van construyendo su gran hoja de papel siguiendo las funciones que ustedes les dan. Al final de cuentas, el reto pudiera ser de cómo se dobla esto, pues. Aquí están todos los dobleces. Todos los dobleces. ¿Cómo los va a doblar? ¿Verdad? ¿Cómo le haría para doblarlos? Siguiendo los trazos, ¿verdad? ¿Cómo le haría para doblarlos? Entonces, hay un montón de situaciones que pueden hacer. Hay estudiantes, inclusive, que ya conocen mucho de origami, ¿verdad? Yo ya lo hice. Aquí está. Entonces, estos son los que nosotros necesitamos construir. 8 de estos necesitamos construir, ¿verdad? Esta es la temática de este asunto, ¿verdad? Entonces, vean que lo de trasfondo de todo esto es que, primero que nada, se esconden diálogos muy grandes que ustedes pueden hacer con sus estudiantes, como por ejemplo, el hecho del infinito, ¿verdad? ¿Qué es el infinito? Los argumentos de Zenón, por ejemplo, puede ser una muy buena parte para analizar, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? Lo de la tortuga, Aquiles y la tortuga, lo de la flecha que va en movimiento, esa relación, ¿verdad? Que para nosotros, pues, tiene sentido porque lo damos por supuesto nada más, ¿verdad? Pero es una idea muy importante, muy profunda, ¿verdad? Que requirió mucho proceso, fue hasta el siglo XVII cuando se escribió por primera vez al respecto, ¿verdad? No es algo que pues haya ocurrido solo porque sí. Entonces para nosotros esto es bastante importante. Déjenme ver. No, mejor. Bueno. Para nosotros esto es importante en el sentido de la utilidad que le podemos dar en la clase, ¿verdad? Nosotros podemos inclusive quitarle al estudiante de encima el teórico examen, ¿verdad? Y bien, podemos hacer que evaluarlo mediante esta forma, ¿verdad? Específicamente esta actividad que yo les estoy proponiendo, pues la he ido desarrollando y siempre en función de la evaluación, ¿verdad? Porque yo siento que la evaluación es donde el estudiante a veces flaquea más, porque al final de cuentas se evalúan muchos contenidos, ¿verdad? Pero solo declarativos y hay actitudinales y procedimentales, ¿verdad? Que pueden verse reflejados en esta situación. Entonces, la idea es que ustedes puedan agarrar sus trocitos de papel y siguiendo las mismas instrucciones que se dan en las funciones, al final de cuentas, esto ya está aquí estipulado, ¿verdad? Al final de cuentas, yo les puedo seguir rondando más la idea, ¿verdad? Pero también les quería comentar, por ejemplo, qué ejercitaciones ocurren. Es que ahorita sí puedo escribir, hace un momento no podía escribir ustedes y eso me limitaba un montón. Pero vean, pues, yo necesito compartirles a ustedes un ejercicio, tal vez ustedes me pueden colaborar para resolverlo, es un ejercicio muy, muy conveniente respecto a las relaciones que nosotros queremos desarrollar. Y es que supongamos que tenemos una operación binaria doble cruz, así llamémosle doble cruz, que tiene los elementos A, B, C y D. Tiene los elementos, vamos a ponerlo aquí, A, B, C y D. Va. Yo voy a hacer aquí una construcción al respecto de esto y lo voy a poner de esta forma. A, B, C y D. 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 La idea es crear, pues, una combinatoria ahí que no hayan muchos repetidos, ¿verdad? Y qué bonito es esto de la matemática, al final de cuentas, si ustedes lo van viendo, de que cómo estas relaciones de patrones crean todo en realidad, ¿verdad? Porque bien decía Poincaré algo bien fundamental en este sentido y que engloba toda esta charla, y es que nosotros como matemáticos, bueno, llamémonos matemáticos, ¿verdad? No hablamos del sustantivo, o sea, no hablamos de los objetos. Nunca la matemática se trata de los objetos, sino de la relación entre uno y otro, ¿verdad? Esa relación, los griegos le llamaban el logos, ¿verdad? El logos entre una y otra cosa. Puede estar cualquier elemento que ustedes quieran, este lápiz, por ejemplo, puede existir. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su dimensión? ¿Características? No nos importa si no hay un con quién compararlo, ¿verdad? Si hay una comparación, ahí ya entra el razonamiento humano, la intuición, el espíritu humano, ¿verdad? El que hace que tenga sentido esta relación, porque esa es la matemática, la relación entre una cosa y otra.
Entonces, supongamos que nosotros tenemos estas operaciones binarias, que si yo les digo A con A, pues estamos hablando de D, ¿verdad? O sea, si yo les digo, miren, yo les digo, por ejemplo, la relación binaria A y A, ¿qué me produce? Pues me produce una D, ¿verdad? Porque es la única A con única A que podemos relacionar. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Sí? Va. Yo esperaría aquí, si ustedes fueran tan amables, de poder también colaborarme con una situación, y es la siguiente. Vamos a ver. A y B. Miren esto, pues. A ver, ¿cuál es A y B ahí? ¿Qué me produce A y B? A y B. ¿Qué me produce? C. C. Va. Si se dan cuenta, en ambas A y B, C. A y B, C. Muy bien. Va, ahí estamos bien, eso está bien. Ahora vamos a suponer lo siguiente. Si yo les digo a ustedes que tengo estas situaciones, C y D, pero miren pues, estas ya no son estas mismas de aquí. O sea, estas ya no son estas mismas, sino que ahora son estas de aquí ordenadas aquí. Por decirlo así, ¿qué operaciones me dieron C? ¿Qué operación tuvo que haber sido para que me diera C? De todas estas, ¿cuál creen ustedes que hubiera sido? Hay muchas operaciones que me pueden dar C. ¿Cuál dirían ustedes? ¿Mm? ¿Qué operación me da solo C? De todas estas. ¿Qué combinación? Bueno, puede ser A y B, por ejemplo, aquí lo hicimos, A y B. Esta puede ser como A y B. ¿Y esta D? ¿Cómo puede ser? Pues ahí arriba lo hicimos como A y A. ¿Me explico? O sea, hay una doble relación en todo lo que nosotros querramos y ahí podemos seguir sacando más relaciones. Y es que es eso mismo, ¿verdad? Que la matemática parte de una premisa muy fundamental y de ahí se extrapola un montón más. Por ejemplo, yo les pregunto ahora esto. Miren, pues, si yo hago la operación entre B y D, va. Si yo hago la operación entre estos dos, tengo una letra como respuesta. Ahí está. ¿Qué letra es? Yo no sé. Pero ¿qué otra operación me produce la misma letra? A ver, ¿quién me diría ustedes? ¿Qué me diría? O sea, esta operación respecto a esto me produce una letra. ¿Qué otra operación me produce esa misma letra? Por ejemplo, B numeral D, ¿qué letra me produce? Empecemos por ahí. B, operación binaria de operación D, por ejemplo, B, operación D, me produce una D. Eso quiere decir que esto es una D. Todo esto es una D. ¿Qué otra cosa también me produce una D diferente a esta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otra me... B. ¿Perdón? B. B y B. ¿B y B? ¿Qué dicen los demás? ¿B y B está bien? B y B. B y B. CC. C y C, vamos a ver, C y C. Ah, está CC, es D. CC también está bien. CC. C, operación con C. Muy bien, está bien. Solo una última para que no se quede burlado el pobre ejercicio y ustedes me van a ayudar ahí. Miren pues. A, operación doble cruz C. Operación doble cruz. B, operación doble cruz C. ¿Qué letra me produce para empezar todo esto? Esto, ¿eh? ¿Qué letra me produce todo esto? Hagamos ese análisis. Primero esta de aquí. ¿Qué letra me produce esta operación? AC. ¿Qué letra produce? ¿Qué letra me produce del patrón que tengo aquí arriba? A ver, a ver.
AC. Podría ser A otra vez. AC, vamos a ver, sí. Ah, pero mira, ¿la respuesta dices tú? ¿O la letra que me produce esta? Porque mira, la relación A doble cruz C es esta. A doble cruz C. O sea, esta de aquí, o sea, sería D, B la respuesta. ¿Va? O sea, esto de aquí me produce nada más B. Ahora esta otra de aquí, ¿qué letra me produce? B y C, ¿qué letra me produce? A. A, muy bien. B y C me produce A. Y ahora B y A, ¿qué me produce? Vieron que es una doble, ¿va? Doble operación. C. B y A, C. Eso quiere decir, ¿de qué otra forma pueden decir ustedes C? Utilizando esta nomenclatura. A ver. Miren que el proceso se pone... Si ustedes pueden ponerlo fácil, ¿va? Como ustedes quieran, al final de cuentas. A ver, un ejemplo. Un ejemplo de cómo puedo localizar la C en todo este proceso. Un ejemplo. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo puedo producir yo una C? Uh-huh. ¿Cómo podemos nosotros producir una C? O sea, yo quiero una C de aquí. ¿Qué operación debo de hacer afuera para que me salga la C? A eso es lo que voy. O sea, ¿qué de estas hago para obtener una C? A ver, ¿qué letra puedo hacer de aquí, de todas estas, para producir una C? Pues puede ser cualquiera, ¿no? Aquí hay una C, miren, ¿quién tiene una C? La C y la D. O sea, si yo digo D, C, me produce una C, obviamente, pero ojo que yo puedo venir y responder, aquí lo respondí solo con 2 letras, y ya está, así de simple. Pero yo lo puedo responder utilizando varios grupos de letras. Entonces, miren, estos ejercicios de relaciones son bastante oportunos para nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ir escalando entre relaciones es lo que ellos deben, ¿verdad? Porque recuérdense que el problema puntual de las funciones empezó por el infinito. Y es que uno puede decir, ¿cuántos alumnos tengo en mi clase? ¿Cuántos escritorios hay? 1, 1, ya, los cuento. Pero porque es un grupo finito, muy fácil de ver, pero cuando hablamos de cosas muy abstractas, muy infinitas, ahí tenemos que ir escalando en el razonamiento, ¿verdad? Cada uno de los grupos numéricos, conforme vamos subiendo, pues nos va dando una idea bastante diferente y extendida de lo que anteriormente nosotros vemos, ¿verdad? Entonces esa es la idea al respecto. Bien, miren, ustedes disculpen, hasta este momento ustedes tendrán alguna intervención, disculpen. Yo miro que todo ha ido así en orden por ahora, pero no sé. Ustedes me dirán. Bueno. Disculpa, está bien. Disculpa, Minor, pero como estamos pocos, o sea, estamos como 50 en realidad, pero yo creo que sin problema podrían también encender el micrófono. Y si es que quieren hablar, pero ahí en el chat bastante han estado escribiendo en respuesta a las preguntas que estabas haciendo. Ah, muy bien, gracias, muy amables, ¿oyeron? Miren, pues. Pero como estamos bastante organizados, creo que sin problemas pueden ir activando su micrófono para poder conversar. Excelente, muchas gracias. Y miren ustedes que al final de cuentas, la intencionalidad es esta, ¿verdad? Que nosotros podamos tener estos espacios para compartir. Y yo les quiero compartir también lo siguiente, miren, yo les voy a dar acceso a esta página. Miren, yo trato de mantenerlo así adecuado para la consulta, la verdad. Y en este taller, pues yo quiero a ustedes compartirles también esta situación, que este es un trabajo que yo ya tenía pues desarrollado. Yo lo fui desarrollando en su momento, ¿verdad?
Hay muchas buenas aplicaciones al respecto. Lo que les estoy hablando es solo una mirada muy general, pero también les quiero dar a ustedes extensión al principio, ¿verdad? Y aquí miren en estas imágenes que ustedes ven al inicio, pues yo estoy hablando, aquí tengo varios módulos para formar origami, ¿verdad? Ustedes quieren hacer un poliedro, quieren hacer una grulla, pueden hacer un shuriken, que sería este que está aquí, miren, yo les voy a mostrar aquí un poquito. Esto es lo que vamos a construir con los diseños que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Con estos dobleces que hemos estado haciendo, pero aquí yo tengo algunos ejemplos diferentes, ¿verdad? Y es que al final de cuentas, la propuesta es de que tomemos el trozo de papel de origami como un plano, ¿verdad? En el que podamos insertarle una malla, como les dijera yo, pues sí, un sistema de coordenadas rectangulares puede ser, o circulares o polares. Ahí sí que la forma en que se utilice un plano, ya saben que en todos los libros de matemática está disponible, ¿verdad? Pero la idea es esta, ¿verdad? Y aquí pues yo les estoy dando algunos ejemplos, he colgado algunas situaciones con GeoGebra, todo el proceso algebraico al respecto, algunos ejemplos de cómo quedaría, algunas actividades propuestas, como les digo, esto pensado específicamente como actividad de evaluación, pero al final de cuentas también yo creo de que pueda servirse para desarrollar el tema, para extender, para en realidad hacer comunidad. Hay muchas funciones que se le pueden dar. Yo aquí estoy proponiendo unas ideas muy generales donde estoy pues también con un video súper resumido y explicativo al respecto. Aquí tengo otra propuesta, ¿verdad? Y pues este material yo se los quiero compartir al final de cuentas porque creo que es prudente que ustedes tengan notas pues así ordenadas de esta forma, ¿verdad? Porque uno puede tomar notas, es cierto, pero creo que un recurso de esta forma creo que es más conveniente para poder hacerlo.